Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, a continuación te voy a compartir 11 secretos y trucos para que tu proceso de aprendizaje en la sublimación sea más corto y además cometas la menor cantidad de errores posibles. Como todo emprendimiento, cuando uno comienza se encuentra con una montaña de información que prácticamente nos cubre por completo, nos marea, no sabemos por dónde comenzar o continuar. Pero bueno, no te desanimes, que es normal, es parte del proceso. ¿Estás preparado? Vamos entonces. Primer punto. Si vas a trabajar con los programas de diseño, es conveniente, dependiendo de la elaboración del trabajo que estés haciendo, ir guardándolo varias veces en la medida que lo vas trabajando, para evitar perder todo el trabajo que estuviste haciendo, ya sea por algún corte de luz o por alguna equivocación. Número 2. Ahí te muestro el video de la configuración para imprimir en Corel. Bueno, acá tenemos el formato A3. Vamos a Archivo, Imprimir. Acá seleccionás la impresora, en este caso vamos a elegir la L1300. Vamos a Preferencias, Formato. Ponemos A3, que es el mismo de nuestro diseño. En papel, te figura papel normal como predeterminado. También tenés Premium, Papermate. Bueno, el Papermate, por ejemplo, tira mucha tinta. Yo te recomiendo dejarlo como está predeterminado, como normal. Calidad, le pones alto. Luego vas a más opciones. Acá podés destildar la opción de alta velocidad y tenés que tildar espejo. Así cuando la impresora te lo imprime en espejo. Así cuando el papel lo pones en el producto a sublimar, te lo sublima bien del lado derecho. Ahí le das a aceptar, aplicar y bueno, y le das a imprimir y luego te lo imprime. Número 3. En cuanto a las tintas de sublimación, un dato muy importante a tener en cuenta es en general cuando compras la impresora con el sistema continuo ya te la venden con las tintas para sublimar. Por lo que tendrías primero que ver si te queda cómodo el lugar para volver, ¿sí? Te digo por qué. Porque vas a tener que volver de forma periódica a comprar más tintas. Ahora si compras todo por Amazon u otra plataforma, bueno, tendrías todo resuelto. Y esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Acordate, nunca mezcles diferentes marcas de tintas, ya que podrías dañar la impresora. Número 4. Este es uno de los puntos fundamentales, inclusive más importante que el anterior, ya que consiste en el cuidado del cabezal de la impresora. Ya que requiere de mucho cuidado, yo lo llamo el corazón de la impresora y es precisamente muy descuidado en términos generales, ¿sí? Por el usuario. Acá el punto importante: cuando uno no necesita imprimir nada, por lo general no la prende. Y a veces pueden pasar 4 o 5 días, semanas, vacaciones de por medio, etc. Y ese es precisamente el grave error de la mayoría de la gente. Por eso te recomiendo que enciendas la máquina e imprimas, aunque más no sea, una fotito de 7 centímetros por 7 centímetros cada 2 días como máximo, ¿sí? Te lo voy a decir de otra forma, más exacta aún. Encendela exactamente cada 48 horas como máximo. Una buena forma para eso es tener una hojita visible cerca de la impresora, cerca de la PC, o donde la puedas revisar con mayor frecuencia, ¿sí? Y anotarte el día y la hora. Y así poder cumplirlo con exactitud. Número 5. Los tanques
del sistema continuo, si bien indican un nivel mínimo de tinta, yo te sugiero que los mantengas siempre de la mitad para arriba. Trata de no dejar que bajen al mínimo, ¿sí? Si lo puedes dejar de la mitad para arriba, vas a estar más tranquilo. Número 6. Si se te confunde el lado del papel en el que tenés que imprimir y no te das cuenta cuál es el lado pegajoso, una buena forma de darse cuenta es, por ejemplo, tocándolo con la lengua seca para sentir el lado pegajoso. Es una técnica bastante sencilla y efectiva. Número 7. Continuando con los papeles. Tendrías que ver vos qué te convenga más, pero bueno, si estás comenzando, probablemente te convenga comprar papeles ya cortados, ¿sí? En formato A4 o A3, dependiendo lo que vayas a trabajar. Y bueno, y vayas viendo las calidades, proveedor y demás. Y bueno, ya cuando te sientas más seguro o segura y te vayas familiarizando, quizás ahí sí te convenga comprar el rollo de 100 metros, que luego, bueno, vos mismo irías cortándolos a mano, y así de esta manera te podrías ahorrar quizás un 20 o 30% en relación de precio, ¿sí? Número 8. Si decidís trabajar con los rollos que te mencioné, tan solo te cortás algún cartoncito, acrílico o aglomerado, o cualquier otro material duro o semiduro, con las medidas de los formatos A4 o A3. Y bueno, también tenés un formato que es un poquito más grande que el A3, que es un Super A3. Ese también lo podés trabajar con una plancha de sublimación para un tamaño A3. Y de esta manera vas cortando uno por uno, que lo haces de una forma rápida y bastante simple. Y si no, bueno, los compras, como bien te dije, ya cortados. Pero eso lo vas a ir viendo con la práctica. Bueno, número 9. En cuanto a la plancha transfer, tanto la temperatura, tiempo como la presión también, bueno, van a depender de tu práctica. Yo te podría recomendar o sugerir una temperatura de 197 grados con un tiempo de 33 segundos y una presión de 2 o 3 kilos. No te asustes, es bastante simple, eso te vas dando cuenta también con la práctica, la regulación. Pero bueno, vos apoyás y ejerces la presión y más o menos le calculás esa fuerza, digamos. Número 10. Ya cuando eches mano y pongas cualquier producto plano bajo el calor de la plancha, debes limpiarlo bien, ¿sí? Ya que cualquier pelusa, pelo o basurita que tenga se sublimará de la misma forma que el diseño. Y eso podrá hacer que tengas que tirar el producto si es muy notorio. Así que siempre es aconsejable, cuando vas antes de colocar el producto en la plancha, pasarle un cepillito, ¿sí? Así te aseguras de no desperdiciar el producto. Nadie quita que alguna falla obviamente tengas, es parte del oficio, pero si uno toma los recaudos, probablemente cometas los menos errores posibles. Número 11. Trata de centrar el producto antes de ponerlo en la plancha. Lo puedes hacer de dos maneras: poniéndole una cinta común en las puntas y sacarla una vez que tengas todo listo para bajar la palanca, o bien puedes comprar unas cintas térmicas que las puedes dejar y resisten 200 grados de temperatura. Bueno, estos son los 11 pasos que te recomiendo
que te facilitarán absolutamente el trabajo. Aquí debajo del video te dejo el enlace para que veas lo básico que necesitas para comenzar con la sublimación. Y bueno, anda chequeando debajo del video también, que en la medida que me vaya acordando algún otro punto importante, lo iré agregando, ¿sí? Así que te mando un abrazo y te veo en el próximo video.